Bien, si me permiten el símil taurino, tenemos una terna magnífica para lidiar este toro que también pues, es un toro que realmente va a permitir el lucimiento de sus presentadores. En primer lugar, vamos a hacer la palabra a Carlos Manuel Sánchez, escritor, periodista, pero es algo más, es mucho más en este caso y con este libro y con José Luis. Es el inductor, el que desde hace una serie de meses nos perseguía, diciéndonos primero que teníamos que leer este libro, que era preciso que lo leyésemos, que lo había escrito un muy buen amigo suyo, que era un libro, no voy a decir el adjetivo, pero se lo pueden imaginar, que además nos iba a hacer ricos. Bueno, ante esas constantes invitaciones no pudimos resistirnos y lo cierto es que cuando leímos el primer manuscrito, porque aunque no se lo crean ustedes, y a pesar de lo voluminoso que es, José Luis ha estado reescribiendo la obra y corrigiéndola, pues hasta, ¿cuándo? Hace un par de semanas, quizá. Hace un par de semanas, imagínense. De alguna forma, era su primer hijo, repito, y ese primer hijo quería que fuese muy especial. Pues como digo, Carlos Manuel Sánchez es el primero de la terna, el primero de los padrinos, que va a hablar, autor de otro libro en nuestra casa, José Esteban, naturalmente, y no sé por qué intuyo que autor de próximos libros que verán la luz a lo largo de los próximos meses o los próximos años. Gracias por el consejo, la verdad es que ha sido un placer trabajar con él, igual que fue trabajar contigo, y tienes la palabra. Adelante, un aplauso para él. Gracias, Basilio. Efectivamente, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada de haber recomendado la publicación de este libro de José Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Mi padre dice que, abro comillas, todos los abuelos decimos que nuestros nietos son los más guapos. Pero en mi caso, es verdad. Eso es lo que dice mi padre, fin de la cita. Pues a mí me ocurre hoy un poco lo mismo. Todos los presentadores dicen en estos actos, en este tipo de acto, que es un honor y un placer estar aquí en un sitio como este, con todos ustedes, para presentar un libro como este. Pero en mi caso es verdad. Estoy verdaderamente satisfecho de poder compartir con todos ustedes este momento, que es un momento José Luis amigo. Hoy es su día. Hoy es el culmen, la celebración de aquello por lo que ha venido luchando desde hace mucho tiempo, y soy testigo de ello. Y a diferencia de Umbral, yo no he venido aquí a hablar del libro de José Luis, de Dama Ardiente. No les voy a aburrir, ni les voy a quitar mucho tiempo, ni voy a hacer grandes evaluaciones de carácter literario, ¿no? Baste decir que la novela se lee de un tirón y a veces, como decía Berlanga, de la desaparecida colección La sonrisa vertical, a veces digo con una sola mano. Pero no es, en mi opinión, una novela erótica, ni siquiera es una novela pornográfica. Yo creo que Dama Ardiente es una novela policíaca, fundamentalmente policíaca. Y ya se sabe que las buenas novelas policíacas, lo dice el manual del escritor de novela negra, comienzan o bien con un muerto encima de la mesa en la primera página, o bien con un polizonte, un policía, en un prostíbulo. Y este es el caso de Dama Ardiente. Yo creo que Dama Ardiente desarrolla un argumento de ese lado de la vida al que pocas veces nos asomamos, no nos gusta asomarnos por su sordidez. Y preferimos que personas como José Luis nos cuenten los laberintos mentales, las pasiones ocultas, las motivaciones perversas, las inocencias perdidas, los dolores de ausencia, los placeres prohibidos, las promesas rotas, los deseos de venganza y los de caricias también, los de caricias verdaderas. En fin, todo aquello a lo que un inspector de policía se desayuna, con lo que un inspector de policía se desayuna cada mañana tras acabar una noche de guardia. Y de esto José Luis, profesionalmente, pues sabe casi tanto como es el director general Antonio Bustamante, en cuyas iniciales, por cierto, se puede adivinar las de un conocido inspector de policía también, conocido de todos nosotros y retirado a otros cuarteles. Que lo diga él. En fin,
Ese mundo está ahí fuera. Y José Luis ha tenido la capacidad de articular una trama que te mantiene en tensión hasta la última página. Y creo que no existe una obligación mayor exigible a cualquier escritor que la de no aburrir, por favor. Y les aseguro a ustedes que en Dama Ardiente no se van a aburrir. Pero como decía, no he venido a hablar del libro de José Luis, he venido a hablar fundamentalmente de José Luis. El libro lo que les emplazo es a que lo adquieran, a que lo compren, porque va a ser una deliciosa aventura de lectura. Digo de José Luis que cuando me presentó el original, pues naturalmente lo leí con interés. Y tras su lectura, que me sorprendió, debo decirlo, pues le comenté que me gustaba fundamentalmente, sobre todo, la agilidad del lenguaje que utilizaba, la frescura que tenía en su discurso. También le dije que debía dejar secar algo el texto, porque los libros, como los cuadros, necesitan un tiempo de reposo, de secado, ¿no? Y al cabo de un cierto tiempo lo vuelves a remirar, lo vuelves a releer y ves por dónde falla, dónde se cae, dónde hay que retocar, dónde hay que volver a meter mano, nunca mejor dicho en el caso de tu libro, José Luis, precisamente para mejorar el producto final, que es el que hoy tenemos aquí, después de esas tantas correcciones de detalles que a lo largo de estas últimas semanas ha estado haciendo José Luis con la inestimable ayuda de Selena. Pero en ningún caso, a pesar de estas correcciones, se ha perdido la frescura de un escritor que yo creo que ha venido para quedarse. José Luis Amigo es un escritor patológico, que es lo que son los buenos escritores. Existen muchas teorías de por qué se escribe. Hay mucha gente en las encuestas sobre esta pregunta que se hace a muchos escritores, ¿usted por qué escribe? Pues hay numerosos novelistas, dramaturgos, poetas, etcétera, que responden, no, yo escribo por necesidad, no puedo vivir sin escribir. A mí me parece un poco fatuo, ¿no? Un poco ampuloso, ¿no? Me parece que es mucho más acertado estar en la línea de autores como Thomas Mann o como Umberto Eco, que dicen, no, mira, yo escribo porque me gusta, porque lo paso bien, porque me divierto. Y en esa línea es en la que yo creo que está José Luis Amigo, es de esa estirpe. Disfruta escribiendo y por eso lo hace en cualquier sitio. Lo hace por las noches, su mujer, su hija, lo saben bien, y lo hace en el tren de cercanías, y de ello yo soy testigo, porque tantas veces hemos compartido en horas impropias de salir, el tren de cercanías hacia la Sierra de Madrid, y allí estaba José Luis López Amigo escribiendo con sus mundos en su cabeza. En fin, finalizo ya, no les aburro, pronostico que José Luis Amigo llegará muy lejos en el mundo literario, escribe llano para que le entiendan y tiene cosas que decir, cosas de la vida real, cosas de la calle, de lo que ocurre, de lo que está ahí fuera, y además tiene voz propia para hacerlo y hacerlo bien. Y estoy seguro de que no me voy a equivocar. Muchas gracias.